comenzar pues con esta meditación y pues después de haber reflexionado ya sobre el tema del pecado en la pasada meditación, en la pasada plática, nos toca un poquito ahorita hablar sobre lo que es la misericordia de Dios. Y qué mejor para poder nosotros entender lo que es la misericordia de Dios que reflexionar sobre aquel personaje que murió justo junto a la cruz de Jesús en el momento de su crucifixión. Ahí estaba junto a él y murió junto a él. Y me refiero precisamente a Dimas, mejor conocido como el buen ladrón. Y para hacer la referencia en el marco bíblico, en el marco evangélico, vamos a tomar la cita que está en el capítulo 23 del Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 23, versículos del 39 al 43. Nos tenemos que basar a fuerza en ese evangelio porque ningún otro evangelista menciona esta parte tan importante que aconteció, que fue real y que sobre todo nos da mucha luz para entender la misericordia de Dios. Y dice así: uno de los ladrones crucificados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le respondía: ¿ni siquiera tú que estás en el mismo suplicio temes a Dios? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quizá muchas veces hemos oído este pasaje del Evangelio, quizá muchas veces nos hemos referido a él, pero muy pocas veces nos hemos puesto a ver lo que esto significa. Y yo quisiera que a lo largo de toda esta meditación estemos conscientes de una cosa que en lo personal a mí me ha ayudado muchísimo para darme cuenta de cómo es la misericordia de Dios. Que tengamos esto presente en toda esta meditación y para toda nuestra vida. Es algo verdaderamente que cada vez que lo menciono, cada vez que lo medito, cada vez que lo reflexiono, me impresiona mucho más. Y es lo siguiente: ¿de qué tamaño, de qué magnitud, de qué proporciones no será la misericordia de Dios que el primero en entrar al paraíso fue un delincuente, el primero en entrar? No fue uno de sus apóstoles, no fue ninguna de las santas mujeres que le salieron a su paso camino del Calvario, no fue ni siquiera su madre, fue un delincuente, el primero en entrar, el primero. Esto rompe todo esquema, toda lógica, todo entendimiento y raciocinio humano. Como que uno dice: no es posible, no puede ser. Pues así fue. De ese tamaño es la misericordia de Dios, de ese tamaño es el amor que Dios nos tiene a cada uno. El primero en entrar, un delincuente. Sin embargo, para ahondar en este pasaje evangélico, hay que tomar en cuenta que junto a él no solamente estaba Dimas, del otro lado había otro personaje, Gestas. Sin embargo, la actitud de uno y otro fue muy diferente, y es lo que vamos a tratar de reflexionar y de meditar en esta ocasión. Ambos, ante el mismo panorama, ante la misma situación, ante el mismo hecho, ante la misma realidad, pero con una actitud muy diversa, muy diferente. Ambos eran culpables de rebelión, de robo, de asesinato. Ambos tenían la culpa, cargaban esa culpa sobre sus corazones, sobre sus hombros, sobre su alma, sobre su espíritu. Ambos eran culpables. Otra
otra realidad que tenían es que no podían hacer nada ellos para salvarse a sí mismos. Para salvarse a sí mismos no podían hacer ellos nada. Dependían de Cristo que estaba junto a ellos, del único que podía salvarlos. Nadie más indefenso, nadie más incapaz de poder hacer algo por su propia salvación que aquellos dos hombres, solos, abandonados, incapaces ya de hacer nada, puesto que estaban en el último momento de su vida para salvarse. Ambos tenían igual oportunidad de ser salvos. No es que uno tuviera más oportunidad que el otro. No es que a uno estuviera en una mejor circunstancia y que a lo mejor se le diera más fácilmente el poder llegar a salvarse. No, ambos estaban en igualdad de circunstancias. Ambos sabían que la presencia del Salvador, la presencia de Cristo ahí, podía salvarlos por igual. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? Para tener claro lo que existía en el corazón de estos hombres, tenemos que darnos cuenta y reflexionar un poco en lo que ya reflexionaban ustedes en la meditación anterior, de lo que es y significa el pecado. El pecado para Jesucristo, y en esencia así es, nace del interior del hombre. No es un error humano, no es una distracción del hombre, es algo que nace, que se va fraguando, que va creciendo en el alma, en el interior del hombre. Es más bien la negación de toda dependencia, la obstinación de quedarme con lo mío, con lo que a mí me interesa, con lo que a mí me gusta, con lo que yo creo que me conviene, y negar todo lo que viene de Dios. Decirle, Dios, tú me ofreces una vida eterna, tú me ofreces un cielo, tú me ofreces mi salvación, pero ¿sabes qué? No me interesa. Quédate con todo eso, quédate con tu cielo, quédate con tu salvación, quédate con tu vida eterna, porque a mí no me interesa. No nos atrevemos a lo mejor a decírselo de palabra, pero con nuestras actitudes se lo estamos demostrando y se lo estamos diciendo constante y continuamente. Y es que Jesucristo, ante el pecado, es exigente, es intransigente. Pero lo verdaderamente impresionante de Jesucristo es que con el pecador es tierno y es misericordioso. Tras el pecador ve un posible hijo de Dios que puede regresar a la casa del Padre, que puede volver a acercarse a Él, que puede volver a limpiar todas sus culpas y todos sus pecados. Y para poder hacerlo, para poder regresar a Él, para poder estar en sintonía con Él, solamente nos pide una condición: pedir perdón. Eso es todo lo que nos pide. La única condición es pedir perdón. Conocí una vez a un sacerdote que me comentaba, ¿no?, que dentro de lo que fue su vocación al sacerdocio, dentro de las principales cosas que a él le animaron a optar por el sacerdocio, fue el que si él se hacía sacerdote podía perdonar pecados. Fue una de las principales cosas por las que yo me hice sacerdote, porque voy a poder perdonar pecados, puedo perdonar pecados. Pero fíjense qué duro, él me decía, pero yo que me hice sacerdote principalmente para poder perdonar pecados, no puedo perdonar uno solo si la gente no pide perdón. Es la única condición que Dios nos pone para volver a Él. Pedirle perdón, verdaderamente estar arrepentidos y pedirle perdón. ¿Qué vería aquel hombre, Dimas, en el corazón, en el rostro, en la actitud de Jesucristo? ¿Qué vería en él que le llevó a tener un encuentro de verdadera conversión, de verdadero acercamiento a Él? ¿Cuáles fueron sus palabras? Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.
acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Aquí la verdad es que uno no sabe si apreciar más la sencillez de sus palabras, la ausencia de sus ambiciones o su gran fe. ¿Qué es lo que más podemos impactarnos de aquel hombre? Realmente, si nosotros hacemos un poquito de memoria, nos vamos a acordar cómo los apóstoles, Santiago y Juan, habían pedido, casi exigido tener los primeros puestos en el reino de Dios. Estar sentados a su izquierda y a su derecha, estar a su lado todo el tiempo, en ese reino, en esa vida eterna. Pero este ladrón no. Este ladrón pide solamente un recuerdo. Acuérdate de mí. Fíjense que no dice, perdóname Jesús, o ayúdame Jesús. No pide eso porque sabe que él no se merece eso. Y nadie puede pedir aquello que sabe que no es merecedor de algo así. Simplemente le dice, no te olvides de mí, por favor, no te olvides de mí, es todo lo que te pido. Y realmente en este ladrón podemos ver esa sencillez, es estar seguro de que Jesucristo es el Hijo de Dios y puede hacer hasta lo indecible, hasta lo imposible por cualquier persona, pero él solamente le pide un recuerdo. Un recuerdo a alguien que está sufriendo lo mismo, a alguien que lo entiende, a alguien que ha recapacitado, a alguien que ha querido acercarse a él, aunque sea en el último momento de su vida. Y esas palabras del buen ladrón, como lo veremos ahorita más adelante, van a forzar a Jesucristo a responder, a hablar, a pesar de lo que le costaba hablar, porque tenía que impulsarse con los clavos, tenía que realmente hacer un gran esfuerzo para poder siquiera decir unas cuantas palabras. Y esas palabras del buen ladrón van a forzarlo a hablar, van a forzarlo a decir algo. No lo ha hecho cuando lo azotaron, no lo ha hecho cuando lo flagelaron, no lo ha hecho cuando lo coronaron de espinas, no lo ha hecho cuando lo clavaron. Pero no puede ahora quedar callado ante un alma que ve que puede regresar a la casa del Padre. Quizás nos podemos recordar un poquito la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que es un poco lo mismo, ¿no? Aquel padre que todas las mañanas salía al balcón y vislumbraba el horizonte con la esperanza de que algún día su hijo regresara, y en el momento en que él regresa, él sale corriendo y lo abraza en ese amor de padre, en ese amor infinito, y le dice, no te preocupes, no pasa nada, yo te recibo, tú estás aquí, te amo, lo más importante para mí es que tú hayas regresado, es que tú ya estés aquí. Jesucristo en ese momento, yo siento que ha de haber querido desclavarse de la cruz, ir al lado donde estaba Dimas y abrazarlo y decirle, estás conmigo, no te preocupes, veo tu arrepentimiento, veo que quieres regresar a mí y aquí estoy, dispuesto a aceptarte en la casa del Padre. ¿Cuál es la diferencia con el otro ladrón? Gestas. Como decíamos, pues estaba viendo lo mismo, estaba viviendo la misma circunstancia, la misma situación. ¿Saben cuál fue la diferencia? Una diferencia importante fue que Gestas pronunció un sí que lo condenó. Un sí que fue mortal, un sí que le quitó toda posibilidad de salvarse. ¿Por qué un sí?
Lo acabamos de leer. ¿Qué dijo Gestas? Uno de los ladrones crucificados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Si tú eres el Cristo, si acaso eres, si es que eres, si de repente eres, si por casualidad eres. Es decir, no estoy seguro, no tengo la certeza, tengo dudas. No creo en ti. Si eres el Cristo, si acaso eres, ese sí marcó la condición para que este hombre no se salvara, para que este hombre se condenara, para que este hombre no gozara de esa vida eterna a la que estaba llamado. En contraposición con el buen ladrón, que sí entendió, que sí creía que Jesucristo era el Hijo de Dios y le podía salvar, le podía dar esa vida eterna a la que estaba llamado. Y fíjense, si hacemos también un poquito de comparación con Judas, ¿no? Ustedes saben quién fue Judas, digo, todo el mundo lo sabe, todo el mundo ha comentado mucho sobre él. Aquel apóstol llamado por Jesucristo que traicionó a Jesucristo. Yo estoy seguro, siempre lo he estado, que si Judas, incluso ya después de que Jesucristo había sido flagelado, azotado, coronado de espinas, clavado en la cruz, ¿no? Ya imagínense ahí en el Calvario. Si en ese momento Judas hubiera llegado y le hubiera dicho, perdóname Señor, sinceramente te pido perdón, sinceramente estoy arrepentido. Fíjense, ya habiendo sufrido todo lo que había sufrido Cristo, ya estando a punto de morir, yo estoy seguro, conociendo el corazón de Jesucristo y su misericordia, que le hubiera dicho, claro que sí Judas, no te preocupes, no pasa nada, yo te perdono sinceramente. No, es que mira Señor, no sé, me ofusqué, no sé qué me pasó, me ofrecieron estas monedas. Ya, no sigas, no pasa nada, olvídate, yo te perdono. No te preocupes Judas, no pasa nada. Realmente te brindo mi perdón sincero, porque te amo. ¿Qué fue lo que pasó con Judas? Judas se arrepintió. Sí se arrepintió. Hizo un examen de conciencia, ¿no? O sea, si podemos ver un poquito lo que son los pasos de la confesión, ¿no? Judas hizo un examen de conciencia y se dio cuenta que había obrado mal. Se arrepintió, tan se arrepintió que fue con los que le habían ofrecido las monedas y se las aventó. ¿Se acuerdan? Pero a diferencia del buen ladrón, ¿qué fue lo que le faltó a Judas? Le faltó lo más importante. Ya había hecho un examen de conciencia, ya se había dado cuenta que había obrado mal, ya se había arrepentido totalmente de sus actos. Pero le faltó confiar en la misericordia de Dios. Se ofuscó y dijo, no me va a perdonar, esto sí no me lo puede perdonar, no creo que tenga tal capacidad y tal amor para perdonarme una cosa así. Le faltó lo más importante, cosa que el buen ladrón sí tuvo, confiar en la misericordia de Dios. Y el buen ladrón, al pedirle un recuerdo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. A él le hubiera bastado, ¿no? Ahora vamos a analizar lo que fue la respuesta de Jesucristo, ¿no? Eso que decimos que le forzó a hablar porque no podía quedar callado Cristo. ¿Qué fue esa respuesta de Jesús? Al buen ladrón, aquel hombre, un malhechor toda su vida, le hubiera bastado con que Cristo hubiera sentido con la cabeza, oye Señor, acuérdate de mí. O sea, se
va a acordar de mí, asintió con la cabeza. Ya, para mí eso es muchísimo, ya para mí eso es grandioso, ya para mí es más de lo que podía yo esperar. O, si queremos un poquito más, Cristo le pudo haber dicho, sí, me voy a acordar de ti. No, eso ya hubiera sido, olvídense, o sea, una cosa excepcional, algo que ni siquiera le hubiera podido llegar a imaginar nunca, ¿no? Sí, me voy a acordar de ti. Se va a acordar de mí, o sea, después de todo lo que he hecho en mi vida, después de todo lo que he pasado, después de todos mis actos, se va a acordar de mí, o sea, ya hubiera sido muchísimo, ¿no? Y pues él está en la expectativa de cuál es la respuesta de Jesús, ¿no? Ya no dejemos una respuesta que hubiera sido, no sé, por ejemplo, se me ocurre, bueno, Dimas, mira, pues has sido malo toda tu vida, digo la verdad, o sea, no podemos negarlo, tú mismo lo reconoces, ¿no? Entonces, mira, pues vas a ir un ratito al purgatorio, ¿no? Yo te prometo que no va a ser mucho tiempo, dado que me estás diciendo que pues estás arrepentido y todo, y yo me encargo de que después de que purgues un poco pues tus culpas y todo, subas al cielo, ¿no? O sea, realmente te voy a tomar en consideración, ¿no? No, eso ya hubiera sido, o sea, inimaginable, o sea, impensable para este hombre, ¿no? Sin embargo, Jesucristo va muchísimo más allá que cualquier expectativa que él pudiera tener. ¿Cuál es la respuesta de Jesucristo? En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, eso, la verdad es que sobrepasa, como les decía yo al principio, toda lógica, todo entendimiento, todo raciocinio humano. O sea, es imposible, no puede ser. O sea, yo le pedía un recuerdo, yo le pedía nada más que se acordara de mí, que no me olvidara. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí podemos darnos cuenta de la fuerza de estas palabras. En verdad te digo, es decir, como para reforzar, ¿no? O sea, no es, hoy estarás conmigo en el paraíso. En verdad te digo, o sea, para reforzar que lo que te digo, eso va a ser, eso es. Después, ¿qué es lo que te estoy ofreciendo? El paraíso. ¿Cuál es la meta? El paraíso. Aquí muchos han creado un poquito de, pues digamos, de palabrería o de reflexiones, ¿no?, sobre esta situación del buen ladrón, y han dicho, ¿por qué no le dijo cielo y le dijo paraíso? ¿Por qué no le dijo, hoy estarás conmigo en el cielo? La única razón que a mí se me ocurre, ¿no?, y esto pues así que es muy personal, es que para un hombre que había sido malhechor toda su vida, que tenía muy poco entendimiento, digamos, de lo que son las verdades más profundas del cristianismo, de lo que Cristo venía a ofrecernos, de lo que era el plan de Dios para el hombre, la palabra cielo le puede sonar un poco fuerte, o sea, un poco como a lo mejor para él, digamos, poniéndonos en sus zapatos, no muy entendible. Pero yo creo que era más fácil que él entendiera aquel estado en que el hombre estaba cuando se describe en el Génesis con Adán y Eva en el paraíso. O sea, como que eso lo entendía más fácil, ¿no? O sea, Adán y Eva, los primeros hombres, estaban en el paraíso, en algo donde no había sufrimiento, no había dolor, donde todo era felicidad. Entonces era más fácil que lo entendiera, y yo creo que por eso le dice el paraíso. Eso es lo que te ofrezco, la meta, el paraíso, la compañía conmigo. O sea, digo, ¿qué más quieres? ¿No? Conmigo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y el tiempo de espera? Hoy. No dentro de un año, no después de que purgues tus culpas, no dentro de 2 años o 3 años o dentro de un tiempo.
hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en ese momento, aquel hombre, como muchos lo han dicho un poco a nivel chusco o a nivel de broma, ¿no?, que dicen que en el último momento de su vida, aquel que había sido un ladrón, aquel que había sido un malhechor, hizo el robo más importante, puesto que se robó el cielo. Y Cristo lo recibe con los brazos abiertos y está dispuesto a recibirlo desde ese momento, desde ese instante. Realmente lo que siguió a partir de ese momento, ¿no?, porque no murió ahí, todavía siguió un ratito de agonía, un ratito de pasar un tiempo antes de morir. Pero yo estoy seguro que el sufrimiento que había tenido ese buen ladrón antes de esas palabras de Jesucristo fue muy diferente al sufrimiento que tuvo después de esas palabras, porque después de esas palabras él ha de haber dicho: ¿qué me importa? Que siga yo teniendo este sufrimiento, que siga yo teniendo este dolor, que siga yo padeciendo todas estas situaciones. La verdad es que no me importa. La verdad es que yo lo paso con gusto, puesto que ya tengo asegurado. O sea, ¿quién de nosotros no estaría, digamos, sumamente feliz de que el mismo Dios nos dijera: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso? Y es que el arrepentimiento es un regalo de Dios. El arrepentimiento es algo que nosotros podemos trabajar en nuestra vida, en nuestra alma, y podemos alcanzar ese perdón de Dios para salvarnos, para verdaderamente llegar a esa vida eterna que Dios nos tiene preparadas. Y aquí yo sí quiero advertir una cosa. Este es el único caso, ¿no?, y esto para que lo apliquemos en nuestra vida y para que estemos conscientes de ello, es el único caso en donde un alma es salvada, un alma llega a alcanzar la vida eterna en el último momento de su vida. Es el único caso. Y se los digo como advertencia para que no nos confiemos y digamos: pues entonces realmente le daré todas mis fuerzas y recursos a este mundo, a hacer lo que yo quiera, a pasar momentos efímeros de esta existencia terrenal. Total, al final, cuando ya esté en el último momento de mi vida, pues tengo la oportunidad de arrepentirme y de salvarme. Cuidado, es el único caso en que al final de la vida de una persona se da la posibilidad de ese arrepentimiento y de esa salvación eterna. No sabemos si yo o cualquiera de ustedes va a tener esa oportunidad en el momento final de su vida para poder tener ese arrepentimiento y salvarse. Más vale que en el día a día tengamos nuestra casa, nuestra alma dispuesta para cuando Dios nos quiera llamar de la forma en que Él lo disponga. Pueden darse casos. Conocí una vez a un padre, precisamente legionario de Cristo, que antes venía mucho a Puebla y le tocaba visitar pues la zona de Veracruz, iba a Jalapa, Orizaba, el mismo puerto de Veracruz. Y me contó que en una ocasión iba en la carretera aquí de Puebla hacia Jalapa y vio en la carretera un accidente que se veía muy aparatoso, ¿no? Se veía que una persona, la verdad, estaba muy mal herida.
Y pues él dijo, pues soy sacerdote, me voy a parar, voy a bajar a ver qué puedo ayudar, a ver si puedo darle los santos óleos o algo, ¿no? Y entonces se estaciona en la carretera, se baja hacia el lugar donde estaba el accidentado. ¿Y cuál sería su sorpresa? Digo, la verdad está para récord Guinness, ¿no? ¿Cuál sería su sorpresa? Que cuando él llega a donde está el accidentado, había otros 2 sacerdotes ahí junto a él que se habían parado, o sea, había 2 y con él eran 3 sacerdotes. La verdad es que esta persona estaba muy mal, estaba agonizando. Habían 3 sacerdotes en medio de la carretera, ¿no? Con esta persona, con este herido, ¿no? O sea, la verdad es que uno dice, es posible, o sea, en medio de la carretera 3 sacerdotes para la asistencia que te puedan dar en el último instante de tu vida. Y pues estaba la esposa de este señor, porque iba viajando con su esposa, la esposa no le pasó nada, estaba pues muy mal porque estaba sufriendo mucho, estaba llorando, y le dice el padre, el legionario, le dice, oiga, pues digo, la verdad qué mala suerte que tuvieron este accidente, su esposo pues yo creo que lamentablemente va a fallecer y todo, ¿no? Pero la verdad es que me impresiona, qué suerte, que en medio de la carretera tiene usted 3 sacerdotes, ¿no? Que están aquí al lado de su esposo, pues para darle los santos óleos, ¿no? Para ayudarlo a buen morir. Y esta señora, dice el padre que le dice, no, padre, a mí no me extraña, porque mi esposo, toda su vida, oró mucho por las vocaciones sacerdotales, hizo muchos donativos por las vocaciones sacerdotales, trabajó incluso mucho en apostolados de las vocaciones sacerdotales. Entonces no me extraña que Dios lo recompense por toda esa labor de esta manera, que aquí en medio de la carretera, cuando está agonizando, haya 3 sacerdotes que lo puedan atender. Pero como les repito, no debemos confiarnos en que esta situación se puede llegar a dar, en que esta situación nos va a tocar a nosotros, puesto que no sabemos el día ni la hora en que Dios nos va a llamar. Y ya para terminar, yo quisiera comentarles que no dudemos nunca del amor tan grande que Dios nos tiene, del amor tan grande con que Él nos espera, del amor tan grande que Él nos demuestra a cada momento, y estemos seguros que está dispuesto a hacer lo que sea para verdaderamente entrar en sintonía con nosotros, para que nosotros regresemos a Él, a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados, por muy mortales que estos puedan ser. Termino con 2 cosas. Hace tiempo cuentan que estaba una familia y vivía en el campo, ¿no? Entonces alrededor pues, de su casa no había nada, ¿no? Más que una laguna. No había ninguna otra casa ahí cerca. Pues era el esposo, la esposa y nada más 2 hijos, ¿no? Un muchacho como de 17 años, su hermana unos 15 años, ¿no? Un día se habían ido todos a sus labores, solo se quedó el papá con el muchacho, que pues, ese día no tenían nada que hacer, o sea, iban a quedarse un poco descansando en la casa, y pues estaban ahí, pues se levantaron tarde y en fin, ¿no? Entonces el papá se puso a hacer un poco de talacha ahí en el garage de su casa, y de repente vio cómo su hijo se levantó un poco más tarde que él, y se fue hacia la laguna y se echó a nadar en la laguna. Pues lo vio, ¿no? Siguió haciendo su talacha y de repente voltea y ve que efectivamente su hijo sigue nadando ahí. Pero ¿cuál sería su sorpresa cuando ve un enorme y gigante cocodrilo que se va acercando en dirección a donde estaba su hijo? Entonces él
se levanta rápidamente y empieza a correr, le empieza a gritar, ¿no? El otro pues está nadando, feliz de la vida, no lo oye. Y ve cómo poco a poco el cocodrilo se va acercando más y más. Él corre desesperadamente a hacer todo lo posible por rescatarlo, por salvarlo. Y cuando llega, lo toma de los brazos, pero el cocodrilo ya le había pescado de las piernas. Y empieza un forcejeo entre el cocodrilo y aquel hombre para salvar a su hijo, ¿no? Finalmente el hombre logra con todas sus fuerzas sacarlo de ahí. Llama a una ambulancia inmediatamente, llegan por él, lo llevan al hospital, le hacen una serie de curaciones, análisis, todo, y no solamente logran salvarle la vida, sino que también las piernas, no pierde las piernas. Lógicamente, pues le quedan muchas cicatrices, muchas heridas en sus piernas, ¿no? Ya que pasan unos días y que está en el hospital, pues lo van a visitar familiares, amigos, conocidos, y pues ya saben que no falta el curioso, ¿no? Y dice, pues, a ver, déjanos ver las heridas de tus piernas, a ver cómo te quedaron y cómo está aquello, ¿no? Y él pues, se recorre la sábana y le dice, pues sí, miren, aquí en esta pierna tengo esta herida acá, esta por acá, y en esta otra tengo esto acá, y esto de más acá. Y dice, pero las heridas que ustedes deberían de ver, las cicatrices que ustedes deberían de ver, no son esas, son estas, las que tengo en mis brazos de las uñas de mi padre que me enterró en el momento de estarme rescatando de aquel cocodrilo. Estas son las que cuentan, estas son heridas de amor, estas son heridas que mi padre me propició por rescatarme, por salvarme en aquel momento. Y es que así es Dios, está dispuesto a hacer lo que sea, está dispuesto realmente a dar su vida entera como ya lo hizo, ¿no? Para salvarnos, para rescatarnos. Si no hubiera dado la vida por uno solo, o sea, que hubiera dicho, no, digo, vamos a pensarlo, ¿no? Pero para darnos cuenta del amor tan grande que Dios nos tiene, que dijéramos, ay, di la vida por todos, menos por Él, ¿no? Pues Él estaría dispuesto a volver a venir y pasar todo lo que pasó solo por Él, solamente por esa persona que le faltó, solamente por esa persona para que se salvara, para que alcanzara la vida eterna, igual que los demás. Y para que verdaderamente estemos compenetrados con Cristo, para que verdaderamente estemos en sintonía con Él, para que verdaderamente le pidamos ayuda en nuestra vida diaria y nos mantengamos alejados del pecado, y nos dé el don del arrepentimiento si es que caemos, tenemos que tener una constante vida de oración, un constante diálogo con Dios, en donde Él habite en mí, en donde Él viva en mí y yo pueda realmente irradiarlo, transmitirlo a los demás, ser auténtico hijo o hija de Él. Y es que esto muchas veces no lo hacemos. Vivimos en el trajín de todos los días, vivimos en un activismo y si me queda tiempo, ¿no? Como decía por ahí alguna canción, y el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí, ¿no? O sea, realmente ahí como que lo dejamos en el último lugar, si me acuerdo. Para terminar, quisiera leerles esta reflexión para que nos concienticemos de lo importante que es la oración y de cómo para Dios realmente es vital el que nosotros nos acerquemos a Él, vivamos en sintonía con Él y hagamos su voluntad, su plan para cada uno de nosotros. Dice así: me hinqué a rezar, pero no por mucho tiempo. Tenía muchas cosas que hacer. Me tengo que apurar para ir a trabajar, pues cuentas pronto tendré que pagar. Y mientras decía una oración, apurado de mis rodillas me levanté. Mi deber cristiano estaba hecho ya. Mi alma tranquila podía estar.
Durante el día no tuve tiempo de decir una palabra de alegría, no tuve tiempo de hablar de Cristo al amigo, temía que se rieran de mí. No tengo tiempo, no tengo tiempo. Demasiadas cosas que hacer. Esa era mi exclamación constante. No tengo tiempo de dar a los necesitados. Al fin, tengo tiempo de morir. Y cuando ante el Señor me presenté, de pie estaba con ojos sumisos. En su mano, un libro él tenía. Era el libro de la vida. Y miró en el libro y me dijo, tu nombre no puedo encontrar. Alguna vez lo iba a inscribir, pero nunca tuve tiempo.